Bueno, yo quisiera primero agradecer que la Secretaría de Cultura de Provincia y la Subsecretaría del Municipio nos estén acompañando hoy en esta mesa. Les hablo ahora como la persona que coordinó este espacio, que en principio es un espacio académico. Cuando nosotros empezamos a pensar esta mesa lo hicimos justamente tratando de recoger algunas preocupaciones que en un espacio similar a este quedaron puestas de manifiesto por los participantes el año pasado. Fue una mesa muy interesante en la que aparecieron cuestiones vinculadas con el financiamiento de la cultura, cuestiones más generales de orientación, y por supuesto también apareció la cuestión de los trabajadores de la cultura, su reconocimiento, su régimen laboral. Sin que nos lo propusiéramos realmente, pero seguramente en consonancia con lo que es una militancia en favor de la cultura todos los días, coincidimos tanto con el municipio como con la provincia en el sostenimiento de estos temas a lo largo del año. Es muy importante que la universidad sea convocada a estos espacios. Normalmente no ocurre. Ni ocurre que nosotros nos salimos de las cuatro paredes de la universidad, ni ocurre que se nos convoque, porque creo que, qué sé yo, a veces torpezas o mutuos prejuicios nos impiden este trabajo en común. De manera que para la universidad es muy importante tenerlos a ustedes aquí y además haber sido invitada a participar de esta mesa donde se discute un tema tan fundamental como el de la cultura. Este es un objeto que nosotros abordamos en nuestras cátedras y abordamos en nuestras investigaciones, pero que pocas veces tenemos la posibilidad de llevar al campo efectivo de la práctica. Es por eso que para nosotros es sustantivo estar aquí. Les doy las gracias y les doy la bienvenida al Congreso además. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Ábalos. En principio quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de charlar con todos ustedes y la presencia de todos ustedes. Sé que muchos han dejado sus actividades y ponen un énfasis especial en esta participación, en la posibilidad de venir a debatir, a opinar, a charlar, a intercambiar ideas, a integrar un espacio participativo en el cual podamos discutir una ley de culturas para nuestra provincia. En segundo lugar, agradecerles, por supuesto, a las autoridades del Congreso que nos permiten que este tema tan puntual y tan vertebral de nuestra Secretaría pueda ser tratado aquí. Por supuesto, agradecer a las autoridades municipales, agradecer al IPAP, a Martín Alcalde, a su presidente, por toda la colaboración que están prestando para que estas charlas, estos debates sean de lo mejor que podemos tener. Agradecer la presencia de Raúl Hermosilla, que es un intendente de la línea sur, un intendente muy interesado en todos estos temas y que trabaja permanentemente y que pospuso su viaje porque está volviendo, tiene un montón de cosas que hacer en su pueblo, pero se enteró que estaba esta charla y pospuso el viaje y se quedó. Y por supuesto agradecerles a todas las damas que me acompañan aquí en la mesa, porque para mí es un orgullo que ustedes hayan tomado también esta posta y esta militancia en cuanto a la defensa de un proyecto y a la incorporación en la discusión cotidiana de un proyecto que va a ser fundamental en la vida de todos los rionegrinos. Como dice el video, tenemos una deuda de 28 años que queremos corregir, que queremos empezar a discutir. Hay algunos proyectos de ley que anteceden a este que estamos nosotros empezando a discutir, y sobre esos proyectos hemos empezado a dirimir diferentes temas. En realidad todos ustedes, si quieren, en cualquier momento pueden ingresar a la página, al digesto de la legislatura, y van a encontrar el último proyecto que data del año 2011, donde una comisión que se reunió en aquel momento, una comisión de especialistas, hizo un texto, un anteproyecto de ley que nunca fue sancionado, pero que sí está colgado
Es un proyecto bastante interesante y sobre ese nosotros hemos arrancado muchas de las discusiones. Digo muchas porque esta no es la primera vez en la provincia que venimos discutiendo la Ley de Culturas, porque justamente, como les decía recién, es nuestro proyecto vertebral en cuanto a la política, al diseño de políticas públicas. En realidad ya estamos incorporando los consejos regionales de cultura, hemos realizado 5, uno en la zona andina, uno en la línea sur, otro en Alto Valle Oeste, en Alto Valle Este, en Valle Medio, y el único que nos resta para completar las 6 regiones culturales en las cuales hemos dividido la provincia es en la región atlántica, y que la verdad que por desajustes de agenda y cambios que hubo en el gabinete municipal incluidos, también hay que decirlo, no pudimos todavía concretarlo, pero bueno, seguramente dentro de muy poquito vamos a estar concretando una reunión para que el Consejo Provincial, el Consejo Regional de esta zona pueda también ser convocado y empezar a trabajar sobre estos temas. Estos temas que además tienen para nosotros temas que son laterales y complementarios, pero que hacen a la base del trabajo político de la Secretaría. Este año para nosotros ha sido un año de muchísimo aprendizaje, de muchísimo trabajo, en el cual venimos además trabajando sobre las leyes específicas de las diferentes disciplinas artísticas, porque hay que decirlo, en honor a la verdad, tenemos todavía una deuda en la mayoría de las disciplinas, ¿no? Esta provincia no tiene ley de teatro, no tiene ley de cine, no tiene ley de música, no tiene ley de danzas. Venimos trabajando en todos esos textos. En estos días se está presentando ya la ley de teatro, hemos terminado la ley de artes audiovisuales y cine, hemos terminado también la ley de danza, hemos terminado la ley de teatro, cine y de música, la estamos terminando en estas semanas. Así que venimos haciendo toda una tarea de complementariedad, preparando justamente la base para que la Ley de Culturas sea el paraguas de todo este andamiaje legal que hace falta. Pensamos y estamos convencidos que una Ley de Culturas nos va a permitir a todos los que integramos el movimiento cultural trabajar con un marco jurídico, con un marco legal que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos, que cuide los derechos de todos y que realmente en ese camino podamos tener una definición no solamente del presente, sino del futuro. Estamos trabajando también junto con los directores, y aprovecho a destacar que Gabriela Constanzo es directora de Patrimonio y Museos de nuestra Secretaría, y también está presente Nadia Velázquez, que es directora de Gestión Cultural. Gracias por venir. Y junto a los demás directores y las demás áreas con las que trabajamos, estamos elaborando un plan de desarrollo cultural para la provincia. Por eso también para nosotros es tan importante tener todas las leyes de fomento a las diferentes actividades o disciplinas artísticas y tener también una ley de cultura, porque son la base, son el cimiento de ese plan que estamos pensando para que la provincia en los próximos 30 o 35 años llegue a un nivel de desarrollo cultural ideal. En ese camino estamos. Por eso es tan importante y este momento en el cual tenemos la posibilidad que gracias al gobernador, gracias a la ministra, tenemos estas instancias donde estamos discutiendo y donde somos protagonistas y donde la palabra de cada uno de ustedes vale igual que la de cada uno de nosotros y de cada uno de los legisladores. Este es un proyecto que tiene que nacer del consenso de toda la sociedad rionegrina, que tiene que llegar a la legislatura con el conocimiento previo de todos los legisladores y con el conocimiento previo de todos los integrantes del movimiento cultural rionegrino, y que nos tiene que dejar tranquilos en que todas aquellas personas que quisieron participar
pudieron hacerlo y tuvieron caminos para hacerlo. Por eso el camino de los consejos regionales, por eso el camino de estas charlas, por eso las reuniones con artistas en diferentes lugares de la provincia, por eso las reuniones con actores políticos también, que van a tener que discutir de los detalles de implementación de estas leyes. Pero, insisto, por suerte tenemos el compromiso de un gobernador que apoya y que ha comprometido que en el año 2017 nosotros vamos a poder estar presentando este proyecto en la legislatura. Así que los invito a escuchar a las especialistas del caso. No quiero avanzar más porque si no me voy a empezar a meter en los temas de lo que van a hablar ellas. Y una vez más les agradezco muchísimo esta presencia y como digo siempre, para mí es muy emocionante poder participar de esto y vivir este momento porque somos protagonistas todos de algo que realmente va a incidir muchísimo en la vida cotidiana de todos los rionegrinos. Gracias. Bueno, yo creo que antes de que empecemos con un desarrollo más específico, digamos, de la ley, quisiera invitar a Cintia a que nos contara un poco como anfitriona de este centro cultural y como flamante subsecretaría del municipio, cuál es su perspectiva en relación con él. Claro, está recién subida. Recién estrenada. Está estrenando eventos. En realidad, hace 26 años que trabajo en el área de cultura de la Municipalidad de Viedma. Asumí otro rol hace muy poquito, pero es solamente otro rol. En general, la cultura se trata de trabajar todos los días, somos servidores públicos. Es una entrañable tarea que conlleva un compromiso muy importante en el sentido humano y muy trascendente desde lo institucional. ¿Por qué? Porque es una... me está molestando, discúlpenme, la posición. Va a terminar contracturada, la feria es larga. Decía que a nivel institucional el municipio no cesa de tener oportunidades relacionales con la sociedad. Me refiero a que nosotros tenemos una actividad en el escenario de la vida cotidiana que hace que estemos en contacto permanente con las inquietudes de los ciudadanos. Entonces, solo nos resta comprometernos con estas inquietudes, estos emprendimientos que cada integrante de una organización social, un ciudadano, un individuo, un sujeto que tiene todo el derecho a manifestarse de distintas maneras, y cuando hablamos de cultura hablamos en un sentido extenso, no restringido a la actividad artística, sino abarcativo de toda la actividad social. Entonces, vuelvo, es un mar de oportunidades que tenemos como hacedores de la cultura de relacionarnos con las inquietudes de la ciudadanía. Esto hace que nosotros generemos trayectorias muy diversas a lo largo de los años de gestión que uno aborda, y en definitiva se instalan políticas públicas a partir de esas simples inquietudes que parten de los ciudadanos, y a la vez una sinergia institucional que aborda esas inquietudes. Es esto, es relacional, es ir y venir, es redimensionar los intereses de la comunidad y ponerlos en una agenda pública. Este es el trabajo que nosotros hacemos al estilo de un trabajo en equipo bastante importante. Esto siempre es con otros, así que lo que estamos haciendo como ejes principales es establecer una agenda que interprete las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, esta séptima feria es parte también de una necesidad de toda la comunidad productora de soportes diversos de textos, que tenían la inquietud de que haya una feria del libro en la capital de la provincia. Nació muy chiquita,
muy afectiva, porque justamente lo relacional hace que uno genere afectividad no solamente con las personas, sino con las ideas. Entonces esto, como decía Gianni Rodari, es como una piedra que genera varios círculos en el agua y se va amplificando y nos va abarcando a todos. Este es el ejemplo de esta séptima feria que entraba en una sala como esta, y hoy podemos recibir a más de 40 sellos editoriales. Obviamente la recepción se hace con los costos por parte del municipio, o sea, las editoriales están invitadas y están alojadas por la Municipalidad de Viedma, y así con muchas otras actividades de agenda que tiene sistemáticamente mes a mes la municipalidad. Por ejemplo, llevamos 8 encuentros de arte infantil, llevamos muchos encuentros de teatro, de música, que siempre son de la comunidad hacia la institución y de la institución a la comunidad. O sea, siempre es dialógica la relación, y así es como institucionalmente uno va creciendo, albergando las inquietudes de todos los ciudadanos que se acercan, y los que no se acercan. Nosotros estamos con la posibilidad ahora de pensar mucho a una sociedad con problemas, y estamos generando espacios de problematización, justamente en el sentido de vamos a pensar los problemas que tenemos como comunidad y ponerlos en un sentido que podamos abordarlos, ¿no? Como algo así sería como profundizar en lo simple, ¿no? No sé si me explico. En realidad estos espacios se están generando muy fuertemente, y es una tarea muy laboriosa y muy singular, en el sentido de que cuando emergen las problemáticas sociales, claramente uno debe poder ponerle el oído y poder ponerle todo el cuerpo a la acción en función de eso, y la cultura tiene unas prácticas, y en esto quiero ser también singular, decir, el arte también tiene prácticas que salen adelante con otras metodologías distintas de lo que puede ser la burocracia administrativa, ¿no? Por ahí en esto puede sonar soberbio, pero de verdad que nosotros desde la cultura tenemos prácticas que son flexibles, ágiles y son afectivas con la comunidad para llevar adelante cosas de manera más ejecutiva. Está grave lo que dije, ¿no? Pero la verdad que... Lo podemos discutir. Lo podemos discutir, si quieren, por favor lo discutimos, pero en realidad considero que mesa. Sí. ¿Para otra mesa? Sí, una mesa especial. Bueno, surgió otra mesa, que sea redonda. Bueno, esto, ¿no? Estamos interpretando entonces como día a día en la escena de la vida cotidiana, todas estas cosas que emergen, que tienen relación con la cultura del trabajo, la cultura de todos los días, la cultura de dar sentido a la vida de todos los ciudadanos, esta cosa que abruma muchas veces. Justamente la cultura es algo como una ventana que da oxígeno y nos permite pensar de manera liberadora. Yo quisiera abrir a quien quiere preguntar algo puntualmente sobre la estructura municipal. Bueno, estoy abierta. Al final de la mesa, claro que... Bueno, al final de la mesa. Bien. Vamos a ver si yo voy a hacer lo mismo que vos. Sí, más fácil. Sí, la verdad que es mucho más fácil. Bueno, realmente un poco la intervención del señor secretario, luego la intervención de la señora subsecretaria, más el video, han ido redondeando algunas cuestiones que me parecen fundamentales y que van a ser objeto de algún desarrollo específico a continuación. Creo que uno de los primeros pasos interesantes que hemos avanzado es en cuanto a la delimitación del objeto de una ley de cultura, ¿sí? Creo que la sociedad ha madurado estos términos bastante. Hace unos años
se entendía la cultura casi exclusivamente como el conjunto de las artes, y una política cultural se restringía casi exclusivamente al fomento de las artes. En estos movimientos de crecimiento hemos oscilado entre pensar que era todo para el arte y luego nada para el arte, ¿sí? Creo que la ley, digamos, en la definición de su objeto, de alguna manera tiene que encontrar una posición equilibrada al respecto. ¿Por qué? Porque la cultura tiene una particularidad, es un espacio especialmente tensionado. Por un lado, es el ámbito en donde lo nuevo, lo rebelde, lo nuevo, el cambio se gesta, pero por otro lado, la cultura también tiene una impronta de conservación, de patrimonio, de conservación del patrimonio, de anclaje con el pasado, ¿sí? Entonces, el futuro, el desafío del futuro, la transformación y el cambio conviven con tendencias que buscan cristalizar la permanencia, ¿no? No solo eso, sino que además en la cultura se articulan también, al lado de estas dos tendencias, una dimensión que es puramente estética, ¿sí? Y que en general tiene que ver con el gusto, con las maneras de expresarse, que hace referencia a determinados grupos, ¿verdad? Pero también, y junto a esta dimensión estética, una dimensión más antropológica, que hemos recuperado aquí, que tiene que ver con la forma en la que nosotros vivimos en común. Las políticas culturales justamente lo que tienen que hacer es tender un puente entre estas dimensiones estéticas y estas dimensiones antropológicas. La verdad es que no estamos diciendo nada nuevo. En realidad, si uno estudia, si uno se fija en cómo funcionaba el concepto de cultura en Occidente, sobre todo después de la Gran Guerra, la cultura ha venido justamente a ser ese factor de unión, ese factor de integración que permitió la construcción de la ciudadanía y la definición de esta modernidad, casi diría muy extendida, que todos estamos compartiendo, con sus ventajas y con sus desventajas. Creo que justamente lo que aquí se ha dicho y lo que se va a profundizar tiene que ver con el rol que le compete al Estado como articulador de todo este interjuego, el juego que involucra a distintos actores, al sujeto, por supuesto, pero también al conjunto de la sociedad civil, porque no creo que ninguno pueda reclamar como potestad propia y exclusiva ni el ámbito de la producción ni el ámbito de la circulación de estos bienes. Por lo mismo, creo que discutir una ley de cultura implica establecer la regla de juego general dentro de la cual todos estos actores pueden aportar a la producción y reproducción de todo este sistema simbólico y material, digamos, que está implicado en la cultura. Hay una dimensión de la ciudadanía fundamental relacionada con la cultura y su definición. Hay una definición fundamental en términos de conservación y de identidad que tiene que ver con la cuestión del patrimonio. Entonces yo voy a invitar a Adriana Santagati, que ella va a abordar concretamente el tema de la relación de la cultura y la ciudadanía, porque me parece que es una de las dimensiones específicas que deben ser contempladas. ¿Este te sirve? Bueno, lo vemos. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Hablar de cultura y ciudadanía tiene que ver con hablar de derechos. Y hablar de derechos culturales tiene que ver con hablar de derechos humanos. En realidad, a la complejidad que tiene internalizar la amplitud del concepto de cultura, le agregamos la palabra derecho y se nos hace más complejo todavía. En principio, decir que los derechos humanos tienen la particularidad de ser universales, indivisibles e interdependientes. Y dentro de los derechos humanos tenemos a los derechos culturales. En algún aspecto, muchos han comentado o han referido a los derechos culturales como que es el hijo menor de los derechos humanos, o quizás el derecho más desprotegido, el hijo desprotegido. Hubo un autor que refirió como los derechos culturales, lo refirió como el hijo pródigo de los derechos humanos. Es decir,
estamos frente a un término complejo y en realidad una deuda pendiente de parte de, no solamente de parte de la provincia, sino también de toda la comunidad internacional respecto a la sanción de estos derechos. Yo me pregunto si el bagaje de legislación existente satisface realmente estos derechos y si en el marco de la amplitud de este concepto, realmente de este concepto de cultura, que lo entendemos como un concepto además dinámico, si realmente viene a satisfacer las necesidades y la satisfacción de los derechos al disfrute de una vida cultural de la comunidad. Entonces, puntualmente, me parece que para poder aclarar este tema debemos referirnos a los antecedentes normativos que tenemos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial. En referencia a la Constitución Nacional, digo, la reforma constitucional del año 94 incorpora una serie de nuevos derechos y dentro de ellos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la normativa de los tratados internacionales, a los que les otorga la jerarquía constitucional. Yo elijo dos de las normas internacionales que me parece que son relevantes. Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incorpora como derecho humano a los derechos culturales y siempre teniendo en cuenta lo que dije al principio, son universales, indivisibles e interdependientes. Esto es muy importante porque universales quiere decir que lo disfrutamos todos, indivisibles quiere decir que no podemos satisfacer un solo derecho y olvidarnos del otro, e interdependientes también quiere decir que en la medida que se produce la satisfacción de un derecho, automáticamente estamos incorporando el otro, pero que cuando realmente no satisfacemos un derecho, estamos retrocediendo en la satisfacción de los mismos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. El cumplimiento de los preceptos establecidos en el pacto lo lleva adelante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace el monitoreo del cumplimiento de estos derechos, especialmente en los derechos culturales. Y en este sentido, quiero decir, en el año 2009 hay dos sucesos que son realmente para remarcar y que tienen que ver. Uno, año 2009, estamos hablando, digamos que han transcurrido, son 60 prácticamente años de parte de 50 años del pacto y 68 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el año 2009 recién el comité emite una observación donde aclara que tiene que ver con disfrutar, que el derecho de toda persona a disfrutar de la vida cultural. Y cuando dice toda persona, no se refiere únicamente a una persona de manera individual, sino a la persona individual, a la persona en comunidad, en relación, o la persona en asociatividad. Cuando refiere a la vida, se está refiriendo a la cultura como algo vivo, es decir, como algo dinámico, cambiante, que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro. Por eso es tan importante también atender el tema de patrimonio en el que se va a explayar Gabriela. El otro elemento importante a tener en cuenta en el aspecto internacional es la designación también de una experta específica de parte de la Comisión de Derechos Humanos para que monitoree el cumplimiento del pacto, pero además para que elimine los obstáculos que interfieren con el disfrute de la vida cultural. Es decir, estamos en un momento propicio para trabajar en esta ley que viene justamente a satisfacer la necesidad de estos derechos. En el campo de la normativa provincial, ustedes saben, en el año 88, en 1988, la reforma constitucional incorpora en el artículo 60 y 61 a la cultura como derecho. Esto no fue casual. En realidad, desde el año 1983, la provincia tuvo un desarrollo cultural realmente
maravilloso, y en esto hubo un responsable en la provincia del área de cultura, a quien debo mencionar y reconocer, que fue el profesor Norman Tornini, quien seguramente muchos de ustedes lo deben recordar, quien llevó adelante una política sustentada en la democracia cultural, y él fue quien también influyó para que estos artículos fueran incorporados en la Constitución. Pero además, lo que dijo el secretario de Cultura, la Constitución provincial establece entre sus cláusulas transitorias que en el término de 2 años la provincia iba a sancionar una de las leyes que tuvieran que ver, justamente la Ley Provincial de Cultura y todo el resto de leyes que vinieran a materializar los principios establecidos en los artículos 60 y 61. Con lo cual, verdaderamente esto viene a saldar una deuda histórica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la satisfacción de estos derechos? Porque todas estas son palabras y en realidad uno trata en lo posible de poder materializarlo en la acción. Entonces, es importante que el Estado venza las barreras que obstaculizan el disfrute de la vida cultural. Debemos propender a la disponibilidad de bienes y servicios culturales, y esto significa no solamente estos espacios como está ofreciendo la municipalidad, sino también esto que refería Cintia, la receptividad de las problemáticas y ofrecer, por ejemplo, espacios que sean lugares de encuentro, plazas, el disfrute de los espacios que tenemos, como por ejemplo los espacios para disfrutes al aire libre, los espacios donde nos podamos encontrar respetando la diversidad. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos culturales es la accesibilidad, es decir, tenemos que poder disponer no solamente de estos espacios de museos, de teatros, de bibliotecas, de lugares de encuentros, de plazas, sino que también tenemos que ofrecerles posibilidades en igualdad de condiciones, sin discriminación, a las minorías y a los diferentes sectores que integran nuestra sociedad. Por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, los discapacitados. Tenemos que romper barreras financieras. Es necesario que todos los bienes y servicios culturales estén al alcance de todos, que llegue a los lugares más recónditos de nuestra provincia y de nuestras localidades. El Estado tiene la obligación de cumplir con los derechos, y esto significa no violar los derechos, debe respetarlos en pie de igualdad, sin discriminación, teniendo en cuenta y respetando no solamente la raza, el color, la orientación sexual, el contexto familiar. Tiene que ser un ámbito abierto y que respete absolutamente todas las identidades y la pluralidad cultural. Como dice Carlos Matus, debemos trabajar para que esta ley en realidad transforme a los ciudadanos en ciudadanos culturales, más que en actores sociales, en actores culturales. Y en este sentido, Adolfo Colombres dice que el verdadero desafío no consiste en legislar respecto a determinadas acciones o aspectos de la vida cultural, sino devolverle el habla al pueblo, estimulando la participación. En este contexto yo celebro no solamente la decisión de la Secretaría de Cultura de emprender este camino para finalmente materializar los principios establecidos en la Constitución, sino también la metodología que utiliza, que es la metodología de una instancia de participación, donde todos y cada uno de los habitantes de la provincia tengan la oportunidad de realizar sus aportes para que la provincia finalmente pueda tener una ley provincial de las culturas que nos trascienda, porque además esta es la otra cuestión importante, la ley tiene que venir a trascender a los funcionarios de turno. Tenemos que satisfacer las necesidades de la vida cultural de toda la comunidad para ahora y por
siempre en lo posible por 30, 40 años, como dijo el secretario de Cultura. Gabriela. ¿Querés que te ponga el...? No. Bueno, es muy difícil relacionar la expresión, yo voy a hablar de patrimonio cultural en realidad, y el sentido que tiene hablar de patrimonio al interno de un proyecto de ley de cultura. Es muy difícil, o no siempre fácil, relacionar el término patrimonio cultural al ejercicio de un derecho. Pero la realidad es que así como tenemos derecho a una identidad jurídica, también tenemos derecho a una identidad cultural. Y esto es así, esto es difícil porque en realidad en el inconsciente colectivo, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural en este caso, es sentido como algo lejano, como algo estático, como algo vetusto, que poco tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y en realidad el patrimonio cultural, consciente o inconscientemente, condiciona muchísimo la vida del individuo y de la comunidad. La expresión patrimonio cultural ha sufrido a lo largo de los años una evolución conceptual muy importante, porque desde una concepción, digamos, estética, de una concepción materialista, hoy podemos hablar de una concepción mucho más amplia. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de patrimonio en el siglo XVIII, hablábamos de monumentos, hablamos de pintura, hablamos de escultura. Hoy, cuando hablamos de patrimonio, no hablamos de un elenco de cosas, no hablamos de un monumento, solo de un monumento, de una pintura, de una escultura. Hablamos mucho más que eso, hablamos de una tradición, hablamos de un idioma, hablamos de una costumbre. Es claro que para llegar a este concepto se ha tenido que trabajar y comprender qué significa para el presente o cómo condiciona el presente lo que nuestros padres nos han dejado. La realidad es que yo creo que es un mito contemporáneo pensar que podemos desarrollar el presente sin considerar el pasado. Esto es una utopía, pero creo que sea un error enorme. Una falacia. Goethe decía, si realmente queremos heredar lo que nuestros padres nos han dejado, lo tenemos que reconquistar. Y yo creo que el secreto para entender el patrimonio cultural como derecho, o la llave para entender el patrimonio cultural como derecho, está un poco en esto, en conocer lo que nos han dejado y resignificarlo al presente, saber qué significa ese bien en el presente. Desde el punto de vista jurídico, digamos que la acción del Estado, desde este punto de vista, se divide en dos aspectos. Uno es, obviamente, el normativo, y hoy estamos acá por este motivo, es decir, el Estado debe garantizar no solamente la conservación y el conocimiento y la difusión de lo que son los bienes culturales, sino también, como decía Adriana, el acceso y el usufructo, el goce de estos bienes. Tenemos que conocer, conservar y resignificar en el presente. Esto es una de las funciones del Estado. La otra cuestión es el tema de las políticas públicas. No alcanza la ley y no alcanza la política pública independientemente y aisladamente. Las dos se interactúan y se retroalimentan contemporáneamente. ¿Por qué hablar de una ley referida al patrimonio cultural? Una ley, en este caso una ley de cultura, debe garantizar, yo creo desde el punto de vista del patrimonio cultural, 3 o 4 puntos. Uno es permitir o crear, favorecer un ámbito en el cual la comunidad, el individuo puedan, en un ámbito, digamos, de recreación constante,
poder reafirmar todos aquellos aspectos culturales que hacen a la identidad cultural, porque de esto se trata. Cuando hablamos de patrimonio cultural hablamos de identidad, es decir, de todo aquello a lo cual soy afín. Esto por un lado. ¿Y qué permite recrear esto? Esto permite recrear un ámbito de desarrollo humano en un ámbito creativo, en un ámbito digno, en un ámbito de justicia. Por otro lado, que permita aquellos procesos por los cuales se rechazan, ¿por qué no?, aquellos elementos culturales que atentan contra este desarrollo identitario de la comunidad. Yo creo que una ley de cultura favorece estos procesos culturales, pero además, y esto creo que desde el punto de vista estrictamente del patrimonio cultural, creo que permite o ayuda a definir qué relación la comunidad tiene con ese patrimonio. En realidad es difícil, a veces es más una sensación, un sentimiento hablar del patrimonio que elencar todo aquello que forma parte del patrimonio. Me parece que una ley de cultura, como se decía en la mesa, permite la generación de un proceso que no termina en 4 años, que no termina en 5, que no termina en 6. Los procesos culturales son procesos largos, son procesos complicados. Yo creo que a lo que nosotros tenemos que apuntar con esto es a la sustentabilidad. Y quiero dar un ejemplo. La provincia de Río Negro, por primera vez, va a formar parte de un grupo internacional de trabajo para la conservación del patrimonio y para el tráfico ilícito de bienes culturales. Esto lo digo con mucho orgullo porque luego de un examen, de un proceso de evaluación, Río Negro va a formar parte de este grupo. Ahora, un proyecto de este tipo, sin una ley de cultura, sin un cuadro normativo que pueda garantizar a lo largo del tiempo un trabajo de semejante magnitud, creo que sería muy difícil de sostener. Bueno, creo que por ahora espero las preguntas.